Hola, bienvenidos sean todos y todas. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy relevante dentro de la mercadotecnia, la fijación de precios en los mercados internacionales. Esperemos que este tema sea de tu interés y obtengas conocimientos relevantes del mismo. La fijación y el cambio de precios son decisiones estratégicas de marketing. El marketing activo que se realiza en varios países complica los problemas de fijación de precios y las variables relacionadas con su política. Por ejemplo, diversos estudios han encontrado grandes variaciones en los precios en diferentes países. Al parecer aquí la cultura juega un papel muy importante, ya que en países colectivistas se observan mayores variaciones en los precios, en el índice de precios al consumidor. Por ejemplo, los consumidores que pertenecen a culturas con una elevada distancia de poder, es decir, aquellos que prefieren las jerarquías, confían más en el precio como indicador de calidad debido a la necesidad de su estructura. De manera muy interesante, los consumidores que prefieren productos locales están dispuestos a pagar mayores precios sin importar si los bienes en realidad son o no son de fabricación local. El país en el que se realizan los negocios, el tipo de producto, las variaciones en las condiciones competitivas, las tasas fiscales y otros factores estratégicos afectan la actividad de la fijación de precios. Los objetivos de la fijación de precios son los siguientes: fijación de precios como un instrumento activo para lograr objetivos de marketing, o fijación de precios como un elemento estático en una decisión de negocios. Cuanto mayor sea el control que una compañía tiene sobre el precio de venta final de un producto, mayor será su capacidad para lograr las metas de marketing. ¿Qué son las importaciones paralelas? Situación en la que un producto fabricado legalmente en el extranjero, es decir, no es un producto pirata, se importa sin permiso del titular del derecho a la propiedad intelectual, por ejemplo, el titular de una marca de fábrica o de comercio, o de una patente. Algunos países lo permiten, pero otros no. Un mercado paralelo podrá existir siempre que la diferencia entre precios sea superior al costo de transporte entre dos mercados. En Europa, debido a la diferencia de las estructuras de los precios competitivos y de los impuestos, los precios del mismo producto varían de un país a otro. Cuando se presenta esta situación, no es raro que las compañías encuentren que un país está compitiendo contra sus propios productos importados de otro país europeo a un precio más bajo. Las compañías farmacéuticas encuentran este problema en Italia, Grecia y España, debido a los precios máximos de impuestos para las medicinas patentes en esos países. La industria farmacéutica ha tratado de acabar con el comercio paralelo en Europa, pero las autoridades europeas han impedido que se actúe en ese sentido. Ahora vamos a hablar acerca de la distribución exclusiva. Es una práctica utilizada con frecuencia por las compañías para mantener márgenes elevados para las ventas al detalle, con el fin de propiciar que los minoristas brinden servicio extra a los clientes, lleven existencias de variedades de producto o mantengan la imagen de calidad exclusiva de un producto. Podrían crear una situación en la que se aliente a las importaciones paralelas. Los perfumes y las marcas de diseñador como Gucci y Cartier son muy propensas en caer en mercados grises. Para mantener la imagen de calidad y exclusividad, los precios de estos productos suelen incluir márgenes de utilidad elevados en cada uno de los niveles de distribución. Por lo general existen diferencias de precios entre mercados, cantidades restringidas del producto y la distribución se limita a los minoristas de escala alta. También el sector de ropa deportivo de diseñador de precios muy elevados también son vulnerables a estas prácticas. Nike, Adidas y Calvin Klein enfurecieron cuando encontraron que sus productos se vendían en Tesco, que es una cadena de supermercados líderes en Gran Bretaña. Los tenis de entrenamiento High Max Metallic de Nike, que tienen un precio de $196, en la tienda de deportes de Tesco solamente costaban $80. Tesco había comprado 8 millones de libras de mercancías deportivas de marca Nike a mayoristas estadounidenses que tenían excedentes, para impedir que se desarrollen mercados paralelos. Cuando otros emplean estas estrategias de marketing y de precios, las compañías deben tener un control férreo de distribución y de precios. Las empresas que se toman en serio la posibilidad de restringir el mercado gris deben establecer y monitorear los controles que en verdad vigilen los canales de distribución. Ahora vamos a hablar acerca de los métodos de fijación de precios internacionales. Una compañía no puede vender sus bienes por debajo del costo de producción y mantenerse en el negocio, pero tampoco puede vender los bienes a precios inaceptables para los mercados. Existen dos métodos, de los cuales les vamos a hablar el día de hoy. El primero es la fijación de precio por costo variable y por costo total. Los precios basados en los costos variables implican que la compañía solo está interesada en el costo marginal o incremental de la producción de los bienes que venderá a los mercados exteriores. Estas empresas consideran que las ventas en el extranjero son un extra y suponen que todo rendimiento sobre sus costos variables contribuyen a la utilidad neta. La fijación de precios por descremado o por penetración. Una compañía usa los precios
para desnatar cuando su objetivo es llegar a un segmento de mercado que es relativamente insensible al precio y por lo tanto está dispuesto a pagar un precio extraordinario por el valor que recibe. Cuando una compañía es la única que vende un producto nuevo e innovador, podría usar un precio para desnatar el mercado y maximizar las ganancias hasta que la competencia la obligue. La política de precios de penetración. Esta sirve para estimular el mercado y el crecimiento de las ventas mediante la oferta deliberada de productos a precios bajos. Los precios de penetración casi siempre se usan para conquistar y retener una gran parte del mercado como resultado de una maniobra competitiva. El precio debe establecerse en un punto en el que el consumidor perciba que recibe ese valor y el precio debe estar al alcance del mercado meta. Por lo tanto, muchos productos se venden en unidades muy pequeñas en algunos mercados para que el precio de esa unidad esté al alcance del mercado meta. En algunos mercados internacionales se obtienen ganancias excesivas, pero generalmente la causa de la diferencia desproporcionada del precio entre un país exportador y el país importador, que aquí se denomina escalada de precios, son los costos adicionales que se derivan de la exportación de un producto. En específico, el término se relaciona con situaciones donde el precio final se eleva a causa de los gastos de envío, el seguro, costos de financiamiento, empaque, aranceles, canales de distribución más extensos, mayores márgenes para los intermediarios, impuestos especiales, costos administrativos y fluctuaciones en las tasas de cambio. La mayoría de esos costos surgen como una consecuencia directa del traslado de un bien de un país a otro, y a menudo se combinan para escalar el precio final hasta un nivel mucho mayor al mercado nacional. Ahora vamos a explicar cada uno de los conceptos para entenderlos de una mejor manera. Impuestos, aranceles y costos administrativos. Un arancel o impuesto anual es una forma especial de tributación. Puede aplicarse ya sea para proteger un mercado o simplemente para aumentar los ingresos de un gobierno. Es una cuota que se cobra cuando se lleva un producto de un país a otro. Además de los impuestos y aranceles, una serie de costos administrativos están directamente asociados a la importación o exportación de un producto. Inflación y deflación. Vamos a definir cada uno de estos conceptos. La inflación provoca que los precios al consumidor vayan escalando y que los clientes encuentren precios que no dejan de subir y que con el tiempo excluyen a muchos de ellos del mercado. En cambio, la deflación produce precios que no cesan de bajar y crean resultados positivos para los consumidores. Pero ambas situaciones, tanto la deflación como la inflación, son una presión para que todas las partes de la cadena de suministro bajen sus costos. Vamos a hablar acerca de las fluctuaciones de la tasa cambiaria. La fluctuación cambiaria significa cómo ha cambiado la moneda de un país en su equivalencia a una moneda extranjera. En una época, los contratos comerciales internacionales se podían redactar con facilidad, debido a que el pago se acordaba en una moneda relativamente estable. El dólar era la moneda estándar y servía para la base de realizar todas las transacciones. En la actualidad, las principales monedas flotan libremente unas respecto a otras, de manera que nadie está seguro acerca del valor futuro de alguna moneda. Otro concepto importante que entra aquí también es el cambio de valor de las monedas. Además de los riesgos que implican las fluctuaciones cambiarias, están en riesgos que deriva el cambio de valor de la moneda de un país frente a la moneda de otro, como el valor que perciben los consumidores. Para esto vamos a pensar en la situación que enfrentó en Alemania un comprador de bienes de manufactura en Estados Unidos en el periodo de 2001 a mediados del 2003. En ese periodo, el valor del dólar estadounidense frente al euro pasó de una posición fuerte. Un dólar equivalía a 1.8315 euros a mediados del 2001, a una más débil que a mediados del 2003, un dólar equivalía a 0.8499 euros. Un dólar fuerte genera resistencia al precio, porque se necesitará un monto mayor de la moneda local para comprar un dólar en Estados Unidos. De modo contrario, cuando el dólar está débil, la demanda de los productos a Estados Unidos incrementan porque se necesitan menos unidades de la moneda local para comprar el dólar. Ahora vamos a hablar acerca de los intermediarios y costos de transportación. La extensión del canal y los patrones de marketing varían considerablemente, pero en la mayoría de los países los canales de distribución son más extensos y los márgenes de intermediarios más altos de lo que se acostumbran en Estados Unidos. La diversidad de canales que se utilizan para llegar a los mercados y la falta de márgenes estandarizados para los intermediarios hace que muchos fabricantes desconozcan el precio final de su producto. Además de la diversidad de canales, la compañía completamente íntegra que opera en el extranjero enfrenta diversos costos imprevistos, debido a que en muchos países la infraestructura del marketing y los canales de distribución no está bien desarrollada.
La empresa también puede incurrir en gastos adicionales por almacenamiento y manejo de envíos pequeños, y es probable que se vea obligada a enfrentar mayores costos de financiamiento al tratar con intermediarios sin recursos suficientes. Las exportaciones también generan costos de transportación más alto cuando se trasladan los bienes de un país a otro. Si el traslado es por agua, se generan costos adicionales como el seguro, el empaque y el manejo, los cuales son inexistentes para los bienes que se producen localmente. Este tipo de costos se suma a los otros, ya que en muchos países los aranceles son importaciones se basan en el costo del desembarque, que incluyen cargos por transporte seguro y envío. Estos costos también contribuyen a aumentar el precio final del producto. Ahora vamos a hablar acerca de los intermediarios y costos de transportación. La extensión del canal y los patrones de marketing varían considerablemente, pero en la mayoría de los países los canales de distribución son más extensos y los márgenes de intermediarios más altos de lo que se acostumbran en Estados Unidos. La diversidad de canales que se utilizan para llegar a los mercados y la falta de márgenes estandarizados para los intermediarios hace que muchos fabricantes desconozcan el precio final de su producto. Además de la diversidad de canales, la compañía completamente íntegra que opera en el extranjero enfrenta diversos costos imprevistos, debido a que en muchos países la infraestructura del marketing y los canales de distribución no está bien desarrollada. La empresa también puede incurrir en gastos adicionales por almacenamiento y manejo de envíos pequeños, y es probable que se vea obligada a enfrentar mayores costos de financiamiento al tratar con intermediarios sin recursos suficientes. Las exportaciones también generan costos de transportación más alto cuando se trasladan los bienes de un país a otro. Si el traslado es por agua, se generan costos adicionales como el seguro, el empaque y el manejo, los cuales son inexistentes para los bienes que se producen localmente. Este tipo de costos se suma a los otros, ya que en muchos países los aranceles son importaciones se basan en el costo del desembarque, que incluyen cargos por transporte seguro y envío. Estos costos también contribuyen a aumentar el precio final del producto. Planteamientos para reducir la escalada de precios. Es de suma importancia tener claro que existen 3 métodos que se utilizan para reducir los costos y frenar la escalada de los precios. Estos 3 métodos de los cuales hablamos consisten principalmente en bajar los costos de los bienes, bajar o disminuir los aranceles y bajar los costos de distribución. Voy a especificar los 3 métodos anteriormente mencionados. El primero de estos métodos es el de bajar el costo de los bienes. ¿Qué quiere decir este método o a qué se refiere principalmente? Bueno, esto habla que si se logra bajar el precio del fabricante, el efecto que se haría es evidente a lo largo de la cadena. Pues es de suma importancia saber que existen métodos muy útiles para bajar el costo de los bienes. Uno de los más frecuentes o los más utilizados es el de fabricar productos en el tercer mundo, lo cual pues provoca que esto reduzca el costo de los productos. Y otro método consiste en eliminar aspectos funcionales, costosos, o en pocas palabras pues lo que sería reducir la calidad del producto. El segundo de los métodos mencionados es el método de disminuir o bajar los aranceles. Esto principalmente se basa en que se busca manera de poder disminuir la tasa aplicada y se tendría que reclasificar en categorías aduanales. Como mencionamos, pues esto sería una forma importante de realizar una disminución. Otro de los métodos pues es el reempaque, el cual también puede ayudar a reducir los aranceles. El tercero y último de estos 3 métodos mencionados es el método de bajar los costos de distribución. ¿Qué quiere decir bajar los costos de distribución? Pues principalmente trata de dar a entender que los canales más cortos ayudan a mantener los precios de bajo control. Es por esta razón que es muy importante el diseño de un canal con un menor número de intermediarios. Finalizando el hablar sobre los 3 métodos más importantes para reducir la escalada de precios, ahora vamos a hablar sobre el usar las zonas de libre comercio en el exterior, que esto también ayuda a reducir la escalada de precios.
¿De qué hablamos con las zonas de libre comercio? Pues principalmente que una zona de libre comercio o de comercio exterior es un método importante del control de la escalada de precios. Es por eso que todas las ventajas que ofrece una zona de libre comercio a un exportador también constituyen ventajas para un importador. Esta es la razón por la cual se reduce, ya que beneficia a ambas partes. El dumping. Comenzaré por explicarles lo que es. Se conoce como dumping cuando un producto es introducido en el mercado de un país a un precio inferior a su valor normal. Cabe mencionar que esta práctica puede generar graves daños a la producción nacional. Un enfoque clasifica también a los envíos internacionales como dumping. Esto pues cuando los productos se venden por debajo de su costo de producción. Otra forma de verlo sería la venta de bienes en un mercado extranjero por un precio menor del que se paga por los mismos bienes en el mercado internacional. Ahora paso a hablarles sobre el arrendamiento en los mercados internacionales. ¿Qué es el arrendamiento en los mercados internacionales? Es una importante técnica de ventas, la cual atenúa los precios altos y la escasez de capital. Esto con el fin de obtener un equipo de producción o bienes duraderos de precio elevado en el sistema de arrendamiento. Cabe destacar que una de las desventajas puede adoptar una matiz internacional y los inconvenientes inherentes al arrendamiento y las refacciones. El intercambio compensatorio como instrumento para los precios es una herramienta de fijación de precios que toda compañía internacional debe estar preparada para utilizar, ya que la disposición a aceptar un comercio compensatorio deben de apreciarse desde la misma perspectiva que todas las demás variaciones en el comercio internacional. Es por eso que se especifica claramente que toda compañía que desee utilizarlo debe estar aptamente preparada para utilizar. Los problemas del intercambio compensatorio. El principal y problema más importante que tiene un vendedor en una negociación de compensación es la determinación del valor de este y la demanda potencial que tendrá con los bienes que se ofrecen como pago. Cabe mencionar que las casas de trueque se especializan en el comercio de bienes adquiridos por medio de acuerdos de intercambio y que por esto son la principal fuente externa de ayuda para las compañías que son afectadas en este tipo de intercambios para que puedan lograr uno compensatorio. Internet e intercambio compensatorio. Tenemos que mencionar principalmente que el Internet se convertirá en el centro neurálgico para las actividades de comercio compensatorio. Esto va de la mano con todo lo que sucede en la vida diaria, en el día a día y las actividades que realizamos hoy, y la gran evolución que han tenido estas gracias al Internet y las herramientas que este nos ofrece. También tenemos que mencionar sobre intercambio compensatorio los principales problemas que en este se desarrollan, los cuales son pues el encontrar mercados para la mercancía obtenida por el intercambio y el determinar el precio de mercado. Cotización de precios. La cotización de un proyecto es de suma importancia como el proceso de realizar el mismo. Cabe mencionar que cotizar al menor costo, por ejemplo, atrae al cliente y te provoca tener mayor posibilidades de venta. Con el tema de los precios, la fijación de precios administrados representa un intento para establecer los precios en un mercado completo. Esos precios se pueden determinar mediante la cooperación de los competidores, ya sea por medio del gobierno, nacionales, estatales o locales, o bien mediante un acuerdo internacional. En general, podemos decir que la fijación de precios administrados consiste en reducir el impacto de la competencia de precios o eliminarlos por completos. La asignación de estos precios fijos por parte de las empresas no es una práctica aceptada, o al menos en el mercado nacional. Un cartel se forma cuando varias compañías que producen artículos o servicios similares trabajan en conjunto para poder controlar los mercados de los bienes y los servicios que estos mismos producen. La asociación de carteles puede utilizar acuerdos formales para fijar precios, establecer niveles de producción
y venta para las compañías principales, asignar territorios de mercado e incluso redistribuir las utilidades. Otro ejemplo de este tipo de cartel lo podemos ver con la compañía De Beers, ya que estas durante más de un siglo De Beers ha manipulado sin problema el mercado de los diamantes al mantener un estricto control en el suministro mundial. Esta compañía extrae más de la mitad de los diamantes del mundo y adquiere otro 25% mediante contratos con empresas mineras. En un intento por controlar otro 25%, De Beers opera en una oficina externa de compras, la cual gasta millones de dólares para adquirir diamantes con la finalidad de proteger los precios. La compañía controla la mayor parte del comercio mundial de las piedras preciosas en bruto y emplea su poder de mercado para mantener los precios elevados. Compañías que realizan negocios en otros países se enfrentan a diversos tipos de precios establecidos por el gobierno. Para controlar los precios, los gobiernos pueden establecer márgenes de ganancias, fijar precios mínimos y máximos, restringir los cambios en los precios, competir en el mercado, ofrecer subsidios y actuar como un comprador único o un monopolio de venta. El gobierno también puede influir en los precios al permitir o incluso él mismo puede fomentar que los negocios para que estos mismos puedan tener más ganancias y mejores utilidades. La venta de bienes en otros países se complica aún más por los riesgos adicionales que surgen al tratar con clientes extranjeros. Los riesgos derivados de informes de créditos inadecuados sobre los clientes, problemas con los controles cambiarios, la distancia y los sistemas legales, además del costo y la dificultad de cobrar en cuentas atrasadas, exigen poner mayor atención a los sistemas de pago. Una cuenta abierta, es decir, los bienes se entregan y las facturas del cliente se emiten al final de cada mes. Sin embargo, el documento que se usa con mayor frecuencia para el pago de transacciones comerciales foráneas, tanto en las exportaciones como importaciones. Aquí es donde se usa una carta de crédito. Las cartas de crédito transfieren el riesgo de crédito del comprador al banco que las emite. Cuando se usa una carta de crédito, por lo general, el vendedor puede cobrar el giro en el banco que emitió el crédito y recibir el dinero al presentar los documentos y envíos correspondientes. Con excepción del pago por adelantado, las cartas de crédito ofrecen el mayor nivel de protección al vendedor. La mayoría de las exportaciones americanas se realiza mediante cartas de crédito de exportación que el comprador emite a favor del vendedor. Se presentarán unos pasos para realizar una carta de crédito. Primero, el exportador y el cliente acuerdan los términos de la venta. Después, el comprador solicita a su banco en el extranjero la emisión de una carta de crédito. El banco del comprador prepara una carta de crédito, incluye todas las instrucciones y después envía la carta de crédito a un banco de Estados Unidos. El banco americano prepara una carta de confirmación y una carta de crédito y envía ambos documentos al vendedor. El vendedor revisa la carta de crédito. Si es aceptable, acuerda con el transportista la entrega de los bienes en el puerto de entrega destinado. Los bienes se cargan y son listos para enviar. Al mismo tiempo, el transportista llena una documentación necesaria y la envía al vendedor. El vendedor presenta los documentos al banco estadounidense e indica el pleno acto de acampamiento. El banco americano revisa los documentos. Si está en orden, emite un cheque al vendedor por el monto de la venta. Los documentos se mandan por vía aérea al banco del comprador para su revisión. Si los documentos cumplen con los requisitos, el banco envía al comprador. Para reclamar los bienes, el comprador presenta los documentos ante el agente aduanero. Y por último, los bienes son entregados al comprador. Ya pago en efectivo o por adelantado,
como su mismo nombre lo menciona, sirve para que las empresas exportadoras puedan mandar un documento especificando la cantidad de porcentaje que debe ser enviado en parte del importador para que estos mismos puedan empezar a producir la mercancía. También ayuda de una manera favorable a los importadores para poder manejar los precios y los rangos que ellos puedan contar. Las monedas que no pueden cambiarse o los clientes con poco efectivo podrían impedir una venta internacional si el vendedor es incapaz de ofrecer financiamiento a largo plazo, a menos que la compañía tenga grandes reservas de efectivo para financiar a sus clientes. Los tratos podrían deshacerse. El forfaiting es una técnica que financieramente se utiliza para este tipo de soluciones. La idea fundamental de una transacción de forfaiting es muy sencilla. El vendedor realiza un acuerdo con un solo banco o una institución financiera para que asuma la responsabilidad de cobrar la cuenta por cobrar. El exportador ofrece un financiamiento a largo plazo a su comprador, pero busca vender su cuenta por cobrar, con un descuento a cambio de recibir dinero en efectivo de inmediato. El forfaiter compra la deuda, por lo general una carta promesa o una letra de cambio, en un acuerdo sin reclamaciones. Una vez que el exportador vende el documento, quien realiza esta compra asume el riesgo de cobrar los pagos importados. También asume cualquier riesgo político que se pueda presentar en el país importador. Y listo, amigos, es todo por hoy. Esperamos que el video haya sido de tu agrado. Si conocías algún concepto o aprendiste algo, déjalo en la caja de comentarios. Y si te gustó, suscríbete y dale like. Hasta luego.